Hola, soy Madeline Jimena Góngora Zambrano de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Les voy a presentar mi portafolio virtual de la materia de Fundamentos de la Neurociencia Educativa. Estoy en el segundo semestre de la carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros. En el índice tenemos la introducción, la unidad 1, los fundamentos de la neurociencia educativa, las neurociencias y su relevancia en la educación, el desarrollo humano y aprendizaje, la genética y medio ambiente, la plasticidad cerebral, los factores de neuroplasticidad y en la unidad 2, el sistema nervioso, estructura y funciones. El sistema nervioso central, estructura y funcionamiento, el neurodesarrollo de las diversas áreas para el aprendizaje, la cognición y lenguaje en las emociones, los procesos perceptivos y la motricidad. Introducción. En este parcial aprendí sobre las neurociencias que investigan los mecanismos básicos implicados en el aprendizaje y cómo influyen los factores tan importantes como la atención, la motivación y las emociones. La estructura y funciones de la neurociencia. Es importante que un docente aprenda sobre la materia de neurociencia, ya que es una metodología empleada muy importante en la enseñanza porque depende en gran parte de la manera como el estudiante se predispone para aprender. Unidad 1. Los fundamentos de la neurociencia educativa. En la neurociencia únicamente nos permite entender un poco mejor los procesos de aprendizaje para comprender por qué algunas acciones de la pedagogía funcionan tan bien y otras no. Historia de la neurociencia. Antiguos egipcios tenían mucho conocimiento sobre la medicina y las intervenciones quirúrgicas. Esto se sabe por papiros, en el cual se encontraba un sinfín de anotaciones acerca de suturas craneales, de la meninge y de la superficie externa del cerebro. Los egipcios pensaban que el cerebro servía nada más para bombear la sangre y que el corazón controlara los sentimientos y los pensamientos, por lo cual decían que el corazón era uno de los órganos más importantes y al momento de realizar la modificación ellos hacían una corte aquí transversal con una piedra auxiliar que sacaban todos los órganos, los cuales después los preparaban y los ponían en jarrones y frascos para enterrarlos juntos con la momia o el cadáver momificado. De ellos también se realizaba la intervención quirúrgica conocida como trepanación, el cual consistía en abrir un hueco en el cráneo y que esto se realizaba mucho en los faraones porque pensaban que ayudaba a que el alma saliera del cuerpo más rápidamente. Y las ciencias afines de la neurociencia como la cognitiva, la neurobiología, la neuroanatomía, la neuropsicología, la neurolingüística, la neurotecnología y el neurodesarrollo. De los griegos, dos personajes muy importantes como Aristóteles, quienes pensaban como los egipcios que el corazón era el órgano más importante, decía que era el primero en generarse con el cuerpo y el último en morir. Él fue quien sentó las bases para la medicina medieval. En la diferencia de los egipcios y los griegos, pensaban que el cerebro es el que controla todo el resto del cuerpo, ya que es el que se encontraba en la fascinación de las fantasías del conocimiento y la memoria. Las neurociencias y su relevancia en la educación. La neurociencia aplicada es más conocida como la neuroeducación. El cerebro humano es un órgano extremadamente complejo. El principio de la neuroeducación es que el cerebro está diseñado para el aprendizaje permanente, la plasticidad del cerebro y las conexiones. La neurociencia empieza a aclarar el camino de la enseñanza y el aprendizaje sirviéndose de mejora para un futuro. También puede ayudar a los profesores a comprender los modelos de aprendizaje de estudiantes en relación entre emociones y pensamientos. Desarrollo humano y aprendizaje. En genética, los procesos internos y físicos del desarrollo del individuo. Y en el medio ambiente, el entorno social en el cual un miembro de cierta especie se desarrolla y que por consiguiente contribuye o perjudica de igual manera a su adaptación. La genética en el medio ambiente tiene una relación impresionante, ya que todos los seres humanos conservan una estructura genética para la reproducción. Plasticidad cerebral. Es una propiedad del sistema nervioso central que le da la habilidad de cambiar la funcionalidad y estructura en respuesta a cambios externos e internos
que algunas de las ventajas son que a mayor diversidad y número de conexiones corticales aumenta la capacidad para aprender y generar nuevas soluciones a problemas. O el aumento de capacidad cerebral ayuda a que se mejore la capacidad para entender y realizar actividades. Es la capacidad del sistema nervioso para adaptarse continuamente a circunstancias cambiantes. El cerebro adulto tiene una enorme capacidad para el cambio y para el aprendizaje. Sin esta habilidad, cualquier cerebro, no solo el de los humanos, sería incapaz de desarrollarse desde la infancia hasta la adultez y de recuperarse de una lesión cerebral. Hemisferios cerebrales. El término hemisferio cerebral designa cada una de las dos estructuras que constituyen la parte más grande del encéfalo. Son inversos el uno del otro, pero no inversamente simétricos. Son asimétricos, como los dos lados de la cara del individuo. Una cisura sagital profunda en la línea media de la cisura interhemisférica o longitudinal cerebral. Los dividen en hemisferio derecho y en hemisferio izquierdo. Esta cisura contiene un pliegue de la dura madre y las arterias cerebrales anteriores. En lo más hondo de la cisura, el cuero calloso. Una comisura formada por conglomerado de fibras nerviosas blancas, que conecta ambos hemisferios cruzando una línea media y transfiriendo información de un lado al otro. En el lado izquierdo del cerebro se encuentra el lado lógico, es realista, es lineal, analítico, preciso, estratégico, práctico, matemático y controlado. Y en el lado izquierdo del cerebro es poeta, espíritu libre, es aventurero, apasionado, divertido, arriesgado, artístico, creativo y sensual. El cuadrante A es racional, lógico, alista y matemático. El cuadrante B es cauteloso, evaluador, disciplinado y organizador. En el cuadrante C es emocional, comunicador, sensible y afectivo, intuitivo, imaginativo, creativo y curioso. Aunque en general las funciones cerebrales están deslocalizadas de lo que se creía, hay unas cuantas funciones que se realizan con más intensidad en una mitad que en otra. Factores de la neuroplasticidad. En la regeneración dendrítica y axónica. La supervivencia cuando una neurona queda aislada sin conexión sináptica, se atrofia y muere. Se producen intercambios metabólicos y las terminaciones sinápticas de los axones que intervienen en la producción y crecimiento de estas regiones sinápticas dañadas. El desenmascaramiento es el uso de las sinapsis que existen poco o nada utilizadas hasta ese momento. El reordenamiento de las funciones perdidas y la capacidad disponible, que es el sistema nervioso que garantiza un funcionamiento adecuado en situaciones de pérdida de funciones o lesiones. Genera nuevos hábitos, tenemos que tener buena alimentación, debemos tener un sueño adecuado, debemos mantener una buena actitud y una interacción social. Unidad 2. El sistema nervioso en estructura y funciones. El sistema nervioso es un complejo conjunto de células encargadas de dirigir, supervisar y controlar todas las funciones y actividades de nuestros órganos y organismo en general. El sistema nervioso tiene tres funciones básicas, que es la sensitiva, que siente determinados estímulos tanto en el medio interno como externo. La integradora, que analiza y almacena información sensitiva y determina la conducta a seguir. Y la motora da respuesta a los estímulos. Sistema nervioso central, estructura y conocimiento. Se compone de dos partes, el encéfalo, cerebro, el cerebelo, el tallo encefálico y médula espinal. Los colores son con fines didácticos. El sistema nervioso central es una de las porciones en que se divide el sistema nervioso. El tálamo y los núcleos grises es la estación intermedia entre corteza y tronco cerebral, dentro del movimiento y del tono. El hipotálamo, el control de supervivencia, que ingesta la temperatura, la defensa sexual. El hipocampo y sistema límbico,
sede principal de la memoria y el aprendizaje. Forma parte del sistema límbico y el principal sector de las emociones. La médula espinal comunica al cerebro y los nervios periféricos, conduce las sensaciones al cerebro y lleva los impulsos del movimiento voluntario e involuntario. El tronco encefálico controla las funciones vitales, latido cardíaco y respiración, el ritmo, sueño, la vigilia, los núcleos nerviosos de los sentidos, los movimientos de la cabeza y del cuello. El cerebelo es el centro de coordinación que integra la información que recibe los 5 sentidos y la cerebral. Hace que el movimiento sea fluido y coordinado. Y la corteza cerebral cubre la superficie cerebral que rige las funciones superiores de las que somos conscientes. Percepción sensorial, los 5 sentidos, el movimiento voluntario, el lenguaje, las emociones y los pensamientos. Neurodesarrollo de las diversas áreas para el aprendizaje. El área motora es la motricidad que considera el movimiento como un medio de comunicación, expresión y la relación con los demás. La habilidad cognitiva se conoce como habilidades cognitivas o capacidades cognitivas a las aptitudes del ser humano relacionadas con el procesamiento de la información. El lenguaje y el entorno están muy ligadas, ya que el lenguaje se desarrolla mediante una serie de intercambios y el entorno sin llegar a existir una forma premeditada de su aprendizaje. La atención a través de nuestra mente puede centrarse en un estímulo entre todos los que hay a nuestro alrededor para ignorar a todos los demás. Y la motivación dentro del aprendizaje, uno de los aspectos más relevantes para el buen desarrollo infantil. La cognición y lenguaje. El lenguaje es una capacidad o facultad extremadamente desarrollada en el ser humano, un sistema de comunicación más especializado que los de otras especies animales, a la vez fisiológico y psíquico, que pertenece tanto al dominio individual como al social y que nos capacita para abstraer, conceptualizar y comunicar. Cognición y lenguaje. Los principales bloques de construcción del pensamiento son las imágenes, el lenguaje y los conceptos. Las imágenes son una representación mental no verbal que nos permite pensar de manera no verbal y además nos visualizamos las cosas para poder pensar en ellas, sino que también manipulamos esas imágenes mentales. En los conceptos son una categoría mental para clasificar personas, cosas o eventos que nos proporcionan una manera de categorizar experiencias de modo que al encontrarnos con algo nuevo que nos sorpresa. Y el lenguaje es la comunicación que implica que el lenguaje constituya un instrumento para transmitir una información de un individuo a otro, y así este sistema flexible de símbolos nos permitirá comunicar nuestras ideas, pensamientos y sentimientos, existiendo un intercambio de enriquecimiento de conocimiento. El lenguaje es el sistema flexible de comunicación que usa sonidos, reglas, gestos o símbolos para transmitir información. Y el pensamiento es la actividad y creación de la mente, todo aquello que es traído a existencia mediante la actividad del intelecto. Como todos los productos de la mente pueden generar incluyendo las actividades racionales del intelecto o las abstracciones de la imaginación, que es todo aquello que sea de naturaleza mental y que es considerado pensamiento. Y la cultura, que por medio del lenguaje ha sido configurado de las distintas sociedades que se han logrado vincular por medio de la palabra oral y escrita. El auge o expansión de la sociedad que ha permitido la transformación del lenguaje, por ejemplo las lenguas nativas, y que es tan poderosa la palabra que en algunas culturas orientales y del Medio Oriente se decía que en ella había sido entregada a hombres por los dioses y que era protestado de ellos, los sumerios, que aseguraban el dios Marduk, el más importante del panteón, que antiguo en la Mesopotamia se había compadecido con esos seres que habían intentado y no podían comunicarse entonces.
La sociedad es el sistema de comunicación, la cultura, el estatus social, costumbres y el lenguaje, la lengua y el mensaje. Los antropólogos culturales estudian el lenguaje en su contexto sociocultural como parte de la cultura y también como un mecanismo para transmitir cultura. Perspectivas sobre la motivación. Se define a la motivación como el grupo de razones por las cuales una persona manifiesta un comportamiento. Cuando el comportamiento es motivado, se presenta de forma vigorosa, dirigida y sostenida. En la teoría de la reducción de la pulsión, se dice que afirma que la conducta motivada tiene la finalidad de reducir un estado de tensión o activación corporal y regresar al organismo de homeostasis, que esta pulsión es dividida en pulsión primaria y pulsión secundaria. En la teoría de la activación de la motivación, que propone que los organismos buscan un nivel óptimo de activación, y la motivación intrínseca y extrínseca. La motivación intrínseca es el deseo de realizar una conducta que surge a partir de la misma conducta realizada, y la motivación extrínseca es el deseo de realizar una conducta para obtener una recompensa externa o para evitar un castigo. Los procesos perceptivos y motricidad. Es la percepción que es el primer progreso cognitivo a través del cual los sujetos captan la información del entorno que les rodea. Al momento de nacer, el sentido perceptivo de nosotros se encuentra en un estado de confusión, ya que desconocemos totalmente los estímulos, pero conforme crecemos a las evoluciones alcanzamos la capacidad de captar, organizar e interpretar los estímulos que recibimos, ya sea que procedan del exterior o interior de nuestro cuerpo. Con el paso del tiempo, nuestra fuente de información y conocimiento serán estímulos y estos nos ayudarán a adaptarnos y a interactuar con nuestro medio. En este proceso, dos elementos adquieren vital importancia, que es la adquisición de la constancia perceptiva y la adquisición del lenguaje, que no todos los sentidos tienen el mismo nivel de maduración desde que se nace. La motricidad es el dominio que el ser humano es capaz de ejercer sobre su propio cuerpo. Es algo integral, ya que interviene en todos los sistemas de nuestro cuerpo y que va más allá de la simple reproducción de movimientos y gestos, que involucra la espontaneidad y la creatividad, la intuición, etc. Tiene que ver con la manifestación, las intencionalidades y personalidades. La primera manifestación de la motricidad es el juego, y al desarrollarse se va complejizando con los estímulos y las experiencias vividas, generando movimientos cada vez más coordinados y elaborados. El movimiento es un acto motor que involucra cambios de posición del cuerpo o de alguna de sus partes y que por lo tanto estaría representando algo externo, algo visible, y la motricidad involucra todos los procesos y las funciones del organismo y el control mental que cada movimiento trae consigo. Como conclusión, puedo decir que la neurociencia realiza un papel muy importante para nuestra formación como docentes, ya que nos hace conocer más sobre nosotros como seres humanos. Muchas gracias por su atención.